Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestra última sesión de teoría del curso de ecuaciones diferenciales. El día de hoy nos vamos a dedicar básicamente a lo que son aplicaciones. Entonces, y la aplicación en particular que vamos a estudiar es la misma de movimiento vibratorio que ustedes estudiaron para efectos del primer parcial y que incluso en la tarea número 2 tuvieron que utilizar. Entonces, simplemente le vamos a agregar un tipo nuevo de función que modela un cierto fenómeno físico. ¿Ok? Entonces, para ya dar camino a esa aplicación, voy a comenzar definiendo lo que es la función de impulso unitario. ¿Ok? Entonces, esta función en particular es una función a trozos, en la cual la función tiene un cierto valor constante en un intervalo, en un cierto intervalo de tiempo, digamos, y fuera de ese intervalo de tiempo la función vale cero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos analizar aquí en la figura que el instante donde yo voy a centrar el intervalo de tiempo, digamos que es un instante t sub cero. Y la idea es que voy a abrirme hacia la derecha una cierta cantidad A y hacia la izquierda una cierta cantidad A. Entonces, lo que voy a generar es un intervalo, lo que voy a generar es un intervalo de tal manera que ese intervalo va a ir de t sub 0 menos A hasta t sub 0 más A. Y dentro de ese intervalo, la función va a tener un cierto valor constante y la constante va a depender también de A. ¿Ok? El valor de esa constante es 1 entre 2A. O sea, lo que quiere decir es que aquí la imagen de todos los puntos dentro del intervalo es 1 entre 2A. Y fuera del intervalo, la función vale cero. Fuera del intervalo, la función vale cero. Eso es lo que está diciendo aquí, que mientras que esté a la izquierda de t sub 0 menos a, la función vale cero. Mientras que esté a la derecha de t sub 0 más a, la función vale cero. Y cuando estoy dentro del intervalo, entonces la función vale exactamente cero. Y la notación que se utiliza para esa función de impulso unitario, la notación que se utiliza para esa función de impulso unitario es esta, se llama delta sub A de t menos t sub 0. Esta notación, recuerde que el t sub 0 es el instante en el cual uno está centrando el fenómeno y este sub A es la notación que está controlando cuál es el radio del intervalo, ¿verdad? Porque aquí Estos son los resultados aquí principales de la búsqueda. me estoy centrando en un t sub 0, me estoy centrando en un t sub 0 y me estoy abriendo A para la derecha y A para la izquierda. Así que ese A es, técnicamente es como si fuera es un radio, digamos, ¿ok? El A es un radio. Bien, entonces, lo que quiero es que ustedes vean que en realidad aquí entonces yo lo que estoy diciendo es que la gráfica de esta función de impulso unitario depende de quién sea A, depende de quién sea A. Entonces, qué es lo que voy a hacer en este momento? Bueno, lo que voy a hacer es compartir un momento la imagen de mi computadora con la intención de poder mostrarles un archivo en GeoGebra que preparé muy rápidamente para ustedes, donde la idea es que en ese archivo observen el comportamiento de esta función. ¿Ves? Aquí está en rojito, se los hice bien grande, ¿verdad? Aquí lo que quiere decir es que esto que se está viendo en este momento en pantalla, este segmento, es el que está a la altura de 1 entre 2A. Depende quién sea A, entonces vamos a tener diferentes funciones. Lo que yo quiero que usted note es que yo no estoy graficando una única función, sino que dependiendo quién sea A, entonces van siendo funciones diferentes. Por ejemplo, esta que usted está viendo en pantalla, observen el deslizador que yo le agregué aquí arriba. Este pues, está utilizando A igual 3. Está utilizando A igual 3. Entonces, para que lo noten, permítanme un momento aquí. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de letra. Un poquito más, tal vez, a un 18.
¿sí? Entonces, observen que aquí tengo A igual 3, A igual 3. Si yo muevo el A, si yo le doy clic aquí y tomo otro valor de A, por ejemplo, ahí está 2.98, entonces es otra función. Y si yo vuelvo a mover el A, lo que voy obteniendo son gráficas, ¿lo ven? Cómo se van moviendo. Todas esas que usted va viendo, que voy haciendo la animación de manera lenta para ustedes, son posibles gráficas. Cada valor de A, el valor de A lo van viendo aquí arriba. El valor de A, pues va dándome una gráfica diferente. Entonces, lo que yo tengo ahí no es una única función, sino que dependiendo quién es A, entonces voy teniendo una gráfica diferente, voy obteniendo una función diferente. Lo sigo moviendo y vean que, por ejemplo, aquí de manera que el intervalo de tiempo, porque recuerde que el A lo que controla es el intervalo de tiempo, ¿verdad? El A lo que controla es el radio. Este intervalo total va de T sub 0 menos A hasta T sub 0 más A. Es decir, este intervalo de aquí a aquí tiene una longitud de 2A en total. Entonces, aquí usted tiene diferentes. Vea que cuando yo voy disminuyendo el valor de A, pues evidentemente el intervalo se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, y así consecutivamente. Entonces, lo que uno tiene es toda una familia de funciones que se llaman funciones de impulso unitario. ¿Y para qué me van a servir esas funciones? Esas funciones en particular me van a servir para definir lo que se llama la función delta de Dirac. La función delta de Dirac. Es que observe lo que está pasando. De tal manera, yo quiero que vean un comportamiento con lo que ustedes están viendo en pantalla. Cada vez que yo tomo valores de A más y más pequeños, el intervalo de tiempo se va cerrando. Ahí ustedes lo van viendo, él se va cerrando. ¿Y qué es lo que pasa? Que la altura de este segmento depende de A, porque la altura es 1 entre 2A. Entonces, cada vez que yo cierro el intervalo de tiempo, cada vez que yo cierro el intervalo de tiempo, eso provoca que el A sea más pequeño, ¿verdad? Es porque estoy tomando un valor más pequeño. Y al tomar un valor más pequeño y sustituirlo en el denominador, aquí el 1 entre 2A, la fracción se va haciendo más grande porque el denominador se va haciendo más pequeño. Y nótese qué es lo que va pasando, que de tal manera entonces que yo tomo A más y más y más y más pequeño, más y más y más pequeño, ese segmento se va haciendo más cortito. ¿Y qué pasa con el bendito segmento? Que cada rato se va haciendo más cortito y está más arriba, más arriba, más arriba y más arriba. ¿Ves? Todas esas es lo que uno llamaría que se está generando una sucesión de funciones de impulso unitario. Me voy a devolver. Vean la idea ahora para hacerlo un poquito más animado. Observe que ahí es con un A muy grande. Entonces, cuando yo voy tomando A más pequeño, se va haciendo una sucesión de tal manera que ahora sube, 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 sube. Entonces, una pregunta natural es, ¿qué pasa si yo hago el A lo hago tender a cero? Recuerde que el A lo que controla es el ancho del intervalo de tiempo. Aquí, el A controla el ancho del intervalo de tiempo. Si yo hago que A tienda a cero, lo que quiere decir es que estoy haciendo que este intervalo tienda a convertirse en un instante, porque si A tiende a cero, el T sub 0 menos A tiende a T sub 0, y con A tendiendo a 0, el T sub 0 más A tiende a T sub 0. Entonces, el intervalo de tiempo tiende a convertirse en un instante. ¿Y qué pasa cuando A tiende a 0? Que esto es la fracción 1 entre 2A. Cuando A tiende a 0, la fracción 1 entre 2A va a dispararse a más infinito, que es lo que usted está viendo en la animación. Nótese que al tomar el A más y más y más pequeño, más y más y más y más y más y más, pues eso ya va aquí arriba, ¿lo ven? Y si yo lo sigo haciendo, si se pudiera hacer más y más y más, y él sigue, 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 pues y ahí ya evidentemente esto al ser una animación, pues entonces el A llega a ser cero en esta animación, pero la idea es que no llegue a ser cero, la idea es que llegue a tender a cero. Pero observe que aquí ya voy
y me va a costar, ve que yo puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y no, va por aquí, ¿ves? Por aquí va el 1 entre 2A y así consecutivamente, ¿lo ven? Ven el detalle y ahí que estoy tomando un A igual, mira, lo corro, lo sigo corriendo y ya llegué. O sea, eso es agarrando un A igual a 0.02. Pero si yo le digo a usted entre 0.02 y 0, ¿cuántos valores le quedan por tomar? Infinitos. Entonces, lo que quiero que veas es que las funciones estas que se llaman funciones de impulso unitario, cuando usted hace el A tender a infinito, genera un fenómeno muy particular. Genera un fenómeno muy particular en el cual el intervalo de tiempo tiende a convertirse en un instante, tiende a convertirse en el instante t sub 0. Y fuera de él, la función siempre vale 0. Entonces, teniendo esa intuición que espero que haya quedado clara a través de GeoGebra, les voy a explicar ya propiamente en mi tableta que uno, siguiendo esa idea intuitiva, va a definir lo que se llama la función delta de Dirac. Y la función de delta de Dirac se denota de esta manera. Se sigue la misma notación de las funciones de impulso unitario, pero ya no se le pone el delta sub A. Recuerden que las funciones de impulso unitario tiene un sub A indicando el radio que voy a utilizarle al intervalo. ¿Ok? Cuando yo quiero definir la función delta propiamente, la función delta se define como una posición límite. Es una posición límite. La función delta es la posición límite, o sea, el límite de las funciones de impulso unitario. Y si yo le digo entonces a usted qué propiedad tiene esta función, la función delta tiene una propiedad muy particular. La propiedad es la siguiente, que la función delta tiene la propiedad de que cuando estás fuera, o sea, cuando no es el instante, t sub 0, la función siempre vale 0. ¿Ok? La función siempre vale 0. Y exactamente cuando estás en el instante t sub 0, entonces la función vale infinito. Eso es lo que le acabo de explicar intuitivamente en GeoGebra, que esta función delta es la función a la cual tienden las funciones de impulso unitario cuando A tiende a 0. Cuando A tiende a 0, el intervalo de tiempo, ¿cuál intervalo de tiempo me refiero? Este intervalo de tiempo, el que va de t sub 0 menos A hasta t sub 0 más A. Ese intervalo de tiempo tiende a convertirse en un instante. Fuera de ese instante, la función vale 0. Antes yo lo que decía era fuera del intervalo, la función vale 0. Ahora es fuera del instante, la función vale 0. Y exactamente en el instante es cuando A tiende a 0, por lo tanto el 1 entre 2A tiende a infinito. Entonces, esto es una función, un tipo de función muy particular que aquí lo estamos utilizando de una manera muy intuitiva, pero es una función que no sigue, digamos, la lógica básica de las funciones que uno aprende en matemática general y refuerza en cálculo diferencial. No, esto es un tipo de función ya especial que pertenece a una matemática un poquito más avanzada que se llama la teoría de las funciones generalizadas. Ahí está la función delta, está otro tipo de función que se llama la función gamma. O sea, hay un montón de tipos de funciones que son funciones más generales, no son como las funciones básicas que uno está acostumbrado, que las funciones polinomiales, las raíces y cosillas por el estilo. Esto es una función más general. Y uno de pronto le dice, bueno, profesor, está bien, ¿y esta función para qué sirve? En el contexto del curso, ¿para qué sirve? Bueno, en el contexto de la aplicación del movimiento vibratorio, esta función sirve para modelar cuando un sistema recibe una cierta fuerza que hace que, bueno, normalmente de hecho no se habla de fuerza, sino que se utiliza el término golpe.
es cuando el sistema recibe un golpe que haga que el estado natural del sistema cambie abruptamente. O sea, no es un cambio como por ejemplo cuando yo le digo a usted voy a aplicar una fuerza senoidal, entonces hay una cierta palanca que va siguiendo un movimiento senoidal y entonces el resorte se comienza a mover, hay una cierta armonía de que yo voy aplicándolo paulatinamente. Eso en términos prácticos y en términos, digamos, muy coloquiales, es como que yo le diga a usted, párese frente mío, ¿ok? Ese es el sistema de su cuerpo. Y yo voy a hacer la fuerza externa y lo voy a comenzar a empujar suavemente, lo voy empujando. Entonces, la acción de la fuerza externa dada por mí hace que el sistema vaya cambiando de posición, ¿ok? Pero todo es, digamos, el estado natural se ve alterado por una fuerza externa que fue aplicando y hizo que se moviera, que es, por ejemplo, lo mismo que hace un motor en un carro. Él comienza a mover y ya entonces el carro se va moviendo cada vez más rápido y bla, bla, bla. ¿Ves? Son fuerzas que se van aplicando paulatinamente. Bueno, lo que yo quiero modelar en este momento, le voy a dar el ejemplo más sencillo. Es como, por ejemplo, que hubiera una sobrecarga de energía porque cayó un rayo. Y el rayo, digamos, usted tiene un tele encendido y hay una sobrecarga de energía en la red, cae el rayo y el rayo inmediatamente entra. ¿Y qué le va a provocar el tele? Inmediatamente lo va a quemar. Entonces es un golpe súbito que está generando esa fuerza externa que provoca que el sistema no lo aguante. Que automáticamente el sistema no está recibiendo un impulso que vaya acorde con su naturalidad, sino que es algo totalmente abrupto y eso provoca que el sistema colapse. Entonces, si yo le digo a usted, ¿qué pasa cuando cae un rayo? Cuando el rayo no cae, entonces significa que el televisor, digamos, intuitivamente, es como si no estuviera recibiendo ninguna fuerza externa, más que la normalita, ¿verdad? Entonces yo digo que el golpe no existe, pero en el momento en que cae el rayo, que es lo que le estoy diciendo aquí, en el instante, por así decirlo, la cantidad de energía que está recibiendo es infinita y el televisor no lo soporta y se quema. Entonces, para eso es que vamos a utilizar de manera muy intuitiva lo que es la función delta. Usted va a reconocer los ejercicios porque traen frases de la siguiente manera. Son frases que dicen que a los 3 segundos el sistema recibe un golpe seco o un golpe súbito. Eso lo que quiere decir es que no es una fuerza normalita, sino que es algo que hace que el sistema cambie abruptamente de lo que venía pasando. Entonces, esta función me va a permitir modelar ese fenómeno físico, los golpes. Eso es todo, ¿ok? Lo que me va a modelar son los golpes. Bien, dicho eso, entonces aquí está el resumen en bonito de lo que le acabo de decir, que esta va a ser la función delta, que en el instante vale infinito y fuera del instante vale cero. Y como vamos a utilizar esa función para resolver problemas de movimiento vibratorio que generan ecuaciones diferenciales que vamos a resolver con la transformada de Laplace, es natural que yo me pregunte cuánto vale la transformada de Laplace de la función delta. ¿Cuánto es? Y resulta que tenemos un teorema que nos dice que la transformada de la función delta en el instante t sub 0 vale e a la menos s multiplicado por t sub 0. Es decir, que si el golpe, por ejemplo, pasó a los 2 segundos, entonces usted va a tener que utilizar la función delta de t menos 2. Eso lo que quiere decir es que el golpe se está dando en los 2 segundos. O sea, el t sub 0 lo que controla es el instante donde se está dando el golpe. Entonces, en el ejemplo hipotético que le acabo de decir, si el golpe pasa a los 2 segundos, entonces sería calcular la transformada en algún momento de la función delta de t menos 2. Y esa transformada daría e a la menos 2
S. ¿Ok? Entonces, en general, esta es la transformada de la función delta. Justificar eso es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque recuerde que la función delta se define a partir como un límite de las funciones de impulso unitario. Entonces, si yo le digo a usted, deténgase un momento y tratemos de calcular la transformada de Laplace de la función delta para ver si esto es cierto. ¿Ok? Entonces, lo que uno hace en ese proceso sería primero calcular la transformada de Laplace de las de impulso unitario. Entonces, yo le voy a decir a usted que calculemos la transformada de Laplace de esta función a trozos y hasta eso nos permite repasar un poquito cómo se hacía para calcular la transformada de Laplace de funciones a trozos. Entonces, esta función a trozos, recuerde cómo era que la manejábamos. Lo que decíamos es que la función delta sub a, estas son las de impulso unitario, ¿verdad? Se modelaban las funciones a trozos, se modelaban con Heaviside, ¿no? Con la función de Heaviside. Y recuerde que el Heaviside o lo podíamos poner con H o con U, cualquiera de las dos, porque recuerden que eran las funciones de Heaviside o las funciones de impulso unitario. Entonces, por el apellido Heaviside se podían utilizar una H o de impulso unitario se podía poner una U, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Era el término que seguía menos el anterior, o sea, 1 entre 2A multiplicado por el Heaviside del instante donde se da el cambio, que el Heaviside aquí se estaría dando en el instante T sub 0 menos A. Entonces sería T menos T sub 0 menos A. ¿Ok? Así sería el asunto. Y ahora, más, paso al otro pedazo, que sería este menos este. Entonces quedaría menos 1 entre 2A por el Heaviside, donde está pasando el cambio. Y el cambio ahora se está dando más bien en T sub 0, en T sub 0 más A. Entonces, esto sería propiamente ¿cómo se llama? Las funciones de impulso unitario escritas con la función de Heaviside, escritas con las funciones de Heaviside. Entonces, si yo le digo a usted que calcule la transformada de Laplace de las funciones de impulso unitario, sería tomar la transformada de Laplace de esto que le estoy poniendo acá. ¿Sí? Y de ahí usted nota claramente que yo puedo sacar el 1 entre 2a a factor común y por lo tanto de la transformada. Y lo que me faltaría entonces sería tomar la transformada de esta expresión y la transformada de esta expresión. Recuerden de la teoría de Heaviside, del segundo teorema de traslación, perdón, es que si usted tiene, se lo voy a poner en otro color, que si usted está calculando la transformada del Heaviside de t menos alfa, entonces, recuerde que eso lo que daba es e a la menos alfa s dividido entre s. Esta era la fórmula para calcular la transformada de un Heaviside. Esa era la fórmula, ¿no? Es el segundo teorema de traslación. Entonces, aquí ya saqué el 1 entre 2a factor común porque es una constante. Y a la hora de tomar la transformada de este Heaviside, este que está aquí sería como el alfa que le estoy poniendo por acá. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría e a la menos t sub 0 menos a s dividido entre s. Esa es la transformada del primer Heaviside. Y el segundo Heaviside me quedaría e a la menos t sub 0 más a s dividido entre s. Eso es aplicándole el segundo teorema de traslación a este Heaviside y a este otro Heaviside. Ok, de ahí usted puede notar, de ahí puedes notar que hay una expresión que yo puedo sacar a factor común. Nótese que yo puedo sacar a factor común una exponencial que es menos t sub 0 multiplicado por s. Y adentro, ¿qué quedaría? Si saco esa exponencial a factor común, queda e a la as menos e a la menos as dividido entre S.
¿Ves? Entonces, este es el resultado de la transformada de Laplace de las funciones de impulso unitario. De las funciones de impulso unitario. La pregunta es, ¿cómo me paso de ahí? Bueno, nótese que igual, por ejemplo, yo podría poner el 2A que tengo aquí, lo podría quitar de ahí y lo podría poner acá. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta ahora del millón es, ¿cómo calculo la transformada de la función delta? Porque lo que yo calculé arriba, no es la función delta. Lo que yo calculé arriba es la transformada de las funciones de impulso unitario. Pero resulta que esto quedaría la transformada. ¿Y cuál es la definición de la función delta? Es el límite cuando A va para cero de las funciones de impulso unitario. Y aquí es donde le digo que le voy a tener que meter un cierto gol porque por la naturaleza del curso hay ciertos aspectos teóricos avanzados que aquí pues no se tienen tanto el chance de discutir. Recuerde que la transformada de Laplace es una integral impropia. Es una integral impropia. Entonces, si usted ve con calma, aquí se le está aplicando el límite a una función y al resultado se le está aplicando una integral impropia. La pregunta es, ¿lo podría hacer al revés? Es decir, aplicar primero la integral impropia y luego el límite. Dicho de otra manera, todavía más, ¿puedo yo darle vuelta a esos operadores? ¿Cuáles operadores? El que calcula el límite y luego la transformada. ¿Puedo hacerlo al revés? Primero la transformada y después el límite. Es decir, la pregunta del millón aquí es, si yo puedo calcular eso como el límite cuando A va para cero de la transformada de las funciones de impulso unitario. Esas. O sea, ¿qué fue lo que hice de aquí a aquí? Fue invertir el orden de cómo se aplican los operadores. Ahí hay teoría gruesa, teoría matemática compleja detrás de eso, pero la buena noticia es que ya alguien por nosotros demostró que esto no siempre se puede hacer, pero exactamente aquí, cuando se está trabajando con la función de impulso unitario y la función delta, sí se puede. O sea, ya alguien demostró que ahí sí se puede. Hay ciertos teoremas que ya en algún momento este curso he mencionado que se llama el teorema de convergencia monótona y el teorema de convergencia dominada, que son cursos, son teoremas avanzados que se estudian en análisis matemático, en el cual se prueba que, que este proceso que estoy haciendo aquí es completamente válido. Ok, entonces, aceptando eso, observe entonces que esto me quedaría el límite cuando A va para cero, el límite cuando A va para cero, ¿y qué seguiría? Sí, pues resulta que esta transformada es la que calculé aquí arriba, ¿ves? Es esta. Esa ya la calculé, entonces esa transformada ya la tengo calculada por acá. Entonces me la traigo para acá. ¿Ves? Y ahora lo que nos hace falta para terminar es simplemente calcular ese límite, pero nótese que ese límite solo depende de A. Así que esta expresión que está aquí junto con el 2, si quisieras, lo puedes sacar. Entonces, ¿a quién puedo sacar del límite? El E a la menos ST sub 0 dividido entre 2. Y el límite que me queda el límite cuando A va para cero, de E a la AS menos E a la A, ajá, dividido entre, incluso puedo sacar el 2A, dejar solo la S, ¿verdad? No, el 2A no, al revés, más bien, tendría que sacar la S y dejar la A, más bien, porque es, la variable del límite es A. Entonces, así sería correcto. Y estamos a un paso de terminar, porque este límite que está aquí, como A tiende a cero, este límite tiene la forma 0 entre 0. ¿Ves? A tendiendo a 0, ese límite tiene la forma 0 entre 0. Entonces le puedo aplicar la regla del L'Hopital. Aplicando la regla del L'Hopital, eso queda E a la menos ST0 dividido entre 2S. Aplicando la regla del L'Hopital, la derivada de la de arriba quedaría A por E a la AS más A por E a la menos AS dividido entre 1.
dividido entre 1. Derivé arriba y abajo con respecto a la variable a, que es la variable del límite propiamente. Y si yo ahora a usted le pregunto, no, aquí tengo un error en la derivada, porque estoy derivando con respecto a A. Entonces aquí sería más bien multiplicado por S y aquí multiplicado por S más bien. Ahora sí lo corregí, está bien, porque estoy derivando con respecto a A. Por lo tanto, en el proceso de la derivada de esta expresión del exponente, yo puse A, suponiendo más bien que la variable fuera S, y es al revés, la variable es la A. Entonces, A por S, la derivada con respecto a A daría S. Por eso es que aquí quedó una S. Y bueno, y de esta otra expresión saldría un menos S, que con el menos que tengo aquí se convierte en más. Por eso es que puse más S. Y si yo ahora le digo que cuánto hace el límite, y como es A tendiendo a 0, observe que esta exponencial y esta ambas van para 1. Entonces el resultado de ese límite sería 2S. Y por lo tanto, este 2S se cancela con este 2S y el resultado final es E a la menos S T sub 0, que es justamente lo que estaba tratando de justificar. ¿Qué estaba tratando de justificar? Que la transformada de la función delta da E a la menos S por T sub 0. Esa es la justificación. ¿De acuerdo? De aquí en adelante, lo que vamos a hacer es utilizarla. Simplemente observe como un caso particular que si el instante es 0, o sea, si t sub 0 vale 0, aquí queda un 0 y aquí quedaría un 0. Por lo tanto, el caso particular es que la transformada de la función delta daría 1, porque quedaría e a la 0. Eso es un caso particular que lo tenemos por acá apuntado, que es un caso particular se da cuando t sub 0 es 0, en cuyo caso la transformada de la función delta daría 1. Y yendo al grano, absolutamente con lo que he venido explicando, usted ve este problema y este problema, usted dice, profe, es idéntico a los a los del segundo parcial. Sí, pero aquí ya el modelaje de las fuerzas, ya hay que hacerlo con Heaviside o con funciones con la función delta, ¿okay? Con la función delta. ¿Okay? Entonces, si leemos el problema con calma, hay muchas cosas que van a sonarle a usted absolutamente idéntico. ¿Okay? Estos problemas, pues evidentemente yo voy a apoyarme que para el segundo parcial ustedes tuvieron muchísimo que trabajar en este tipo de problema, por lo tanto ya tienen mucha experiencia y adicionalmente en la tarea 2 también trabajaron con este tipo de problema. Entonces yo espero que esto sea relativamente rápido. ¿Ok? Entonces, dice, un resorte de constante, 1 libra por pie. Por cierto, esos problemas los tomé completamente del folleto de Sarai. Y como usted ha notado, ese folleto siempre asume el famoso, la famosa posición en el cual aquí tengo el soporte, el resorte está guindando y aquí pongo la masa, ¿verdad? O sea, ese resorte, ese folleto está basado en problemas completamente así. O sea, que es un resorte en esa posición. Ya ustedes, como les digo, tienen bastante experiencia entendiendo que el resorte no solo tiene por qué estar para abajo, también se puede comprimir y todo lo que usted quiera. Hago la observación porque este folleto solo dice que para abajo es positivo y que para arriba es negativo, porque siempre asume esta posición, ¿ok? Recuerden que en general positivo es la dirección cuando se estira el resorte y negativo es cuando más bien vamos a comprimir el resorte. Entonces, cuando vaya leyendo, tome en cuenta eso, ¿verdad? Tome en cuenta eso, pensarlo más en general, no propiamente como está redactado para el folleto. Bien, entonces dice, un resorte de constante, o sea, acá vale 1, de constante 1. Es estirado por un peso de 32 libras. Entonces, vamos a estar trabajando probablemente en el PLS, por lo tanto, el peso es 32. Dice, en el momento T igual a 0, el resorte, el peso recibe un golpe súbito hacia abajo. Que es inmediatamente, esa es la frase que te estoy diciendo que te guía
que que vas a tener que trabajar con la función delta. Esa frase que diga que recibe un golpe súbito, un golpe seco, o sea, es un golpe hacia abajo que le imparte instantáneamente 3 unidades de momento lineal al sistema. Esa es la redacción clásica. Resulta que esta frase que dice que recibe 3 unidades de momento lineal, resulta que el momento lineal en física es una forma que tienen para describir la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo en un cierto instante. Entonces, suponga que usted tiene un cuerpo en movimiento y si usted lo que quiere decir a los 5 segundos, ¿qué tanto se está moviendo? Entonces los físicos lo que hacen es multiplicar la masa por la velocidad que lleva el objeto en ese momento. Al multiplicar usted la masa por la velocidad en ese instante, lo que va a decir es cuánta cantidad de movimiento tiene el objeto. Esa es una forma de cómo los físicos cuantifican la cantidad de movimiento. Y cuando yo digo momento lineal, es la unidad que usan básicamente para describir eso. O sea, es 3 unidades de momento lineal. Y el momento lineal, ya te dije que es una cantidad vectorial que utilizan para describir la cantidad de movimiento y lo definen en términos del producto de la masa con la velocidad. Toda esa parte es como para que entiendan la terminología, pero simplemente a usted toda esta frase que arrancó desde aquí, que el peso recibe un golpe súbito hacia abajo, que le imparte instantáneamente 3 unidades de momento lineal, eso lo que le está diciendo es, vea, recibió un golpe. Y si yo le digo a usted, ¿cuánto? O sea, usted tiene que cuantificar, porque puede ser un golpe más fuerte que otro, ¿verdad? O sea, usted tiene que cuantificar. Bueno, el escalar que está aquí está cuantificando la magnitud de ese golpe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la fuerza, vamos a poner aquí que la fuerza asociada al golpe, digamos que F subgolpe, le voy a poner la fuerza asociada al golpe, tiene una magnitud 3 y para decir que es un golpe, entonces es 3 veces la función delta. Delta de t menos t0, donde t0 es el instante, pero nótese que aquí dice que fue en 0. Entonces quedaría simplemente delta de t. Ahora, como yo estoy suponiendo que en este problema es la posición, es ¿cómo se llama? La forma estándar. Entonces, si usted ve la redacción, aquí dice que el golpe es hacia abajo. Entonces, como el golpe es hacia abajo y estás asumiendo la posición estándar, entonces eso va a provocar que el resorte se estire. Por ese motivo, aquí esta fuerza se pone positiva. Eso lo que quiere decir es que está provocando un estironazo al resorte. Si más bien provocar una compresión al resorte, entonces aquí tendría que poner un menos. Es exactamente igual a como cuando en los problemas de resortes decíamos que recibía una fuerza, perdón, una velocidad inicial hacia abajo o hacia arriba y que ahí teníamos que interpretar la situación del signo, pues aquí usted también tiene que tener el cuidado de que dependiendo para dónde vaya el golpe, entonces a esa fuerza asociada al golpe le tienes que poner un más o un menos. ¿Ok? En este caso provoca que el resorte se estire, por lo tanto sería un más. Luego dice, en t igual 2pi segundos, se activa una fuerza de magnitud y ahí está la fuerza. Menos seno de t menos 2pi que se aplica al sistema. Entonces hay una fuerza adicional, hay otra fuerza. Digamos que esto es otra fuerza externa. Vamos a poner aquí otra fuerza externa. Externa. Otra más, además del golpe. Esa fuerza externa sería entonces, pero ojo la frase, dice, en t igual 2pi segundos se activa una fuerza, o sea, antes de los 2 segundos, esa fuerza, antes de los 2pi segundos, esa fuerza no estaba. Entonces, aquí usted con este problema está viendo el modelo clásico de lo que significa usar las funciones de delta, la función delta de Dirac, que es la que acabo de utilizar para modelar el golpe, y la función de Heaviside, porque recuerde que la función de Heaviside hacía ese efecto switch de que apago o enciendo cosas. Entonces, la fuerza externa va a ser menos seno de t menos 2pi
y le voy a tener que multiplicar por el Heaviside de T menos 2pi. Porque yo sé que este Heaviside me va a mantener apagada la fuerza hasta los 2pi segundos. Y a partir de los 2pi segundos ya la fuerza se activa y se enciende. Entonces, esta expresión está modelando lo que dice aquí, que es una fuerza de magnitud menos n de t menos 2pi que se aplica al sistema después de los 2pi segundos. Teniendo estas fuerzas, de aquí en adelante es la misma idea del segundo parcial. ¿Por qué? Porque usted comienza a poner el modelo. Comienza a poner el modelo. Entonces, recuerden que el modelo era masa por aceleración, tomando en cuenta que el peso es 32 y que la aceleración de la gravedad es aproximadamente 32, esto sería un problema de masa unitaria. Por lo tanto, la masa es 1, entonces quedaría solo x segunda. Nótese que en ninguna parte del ejercicio habla de amortiguamiento. Si no hay ninguna información de amortiguamiento, entonces tengo que asumir que no hay amortiguamiento. Entonces, que es 0. Y luego sigue la constante del resorte, que es 1. Entonces me quedaría simplemente más x de t. Y en la parte de la derecha, entonces voy a incluir las fuerzas adicionales. Estas serían las fuerzas adicionales. ¿Y con qué condiciones iniciales? Me dice, vean, si yo vuelvo a leer, dice un resorte de constante 1 es estirado por un peso de 32 libras. En el momento t igual 0, o sea, se supone, porque no dice lo contrario, que el sistema estaba en reposo cuando se le dio el golpe. Es decir, en la posición en 0 es 0 y nadie le dio velocidad inicial. Lo que provocó que el sistema se moviera fue el golpe. No es que usted llegó y lo movió, no, usted no le dio una velocidad inicial, el movimiento lo genera el golpe. Entonces, no hay ni velocidad inicial y la posición inicial es en la posición de equilibrio. Esa sería la posición de equilibrio. Entonces, teniéndolo así, ya de aquí en adelante, todo esto es el modelaje, que como usted puede ver es idéntico al lo del segundo parcial. ¿Qué sigue ahora? Que obvio, nada más lo voy a como a adelantar un poquito, que ahora simplemente lo que usted sigue es aplicando la transformada de Laplace. Entonces, aplico transformada, de hecho aquí de una vez lo puede poner separado, más la transformada de x de t, ajá, más no, igual a la transformada de 3 veces la delta, menos la transformada de esa otra cola que está por ahí, por el Heaviside. Y bueno, y ya cuando uno llega a esta etapa, uno está estudiando y llega a esta etapa, pues entonces tenés que recontramanejar toda la teoría anterior, porque esto ya es una resolución de una ecuación diferencial. Entonces esto pasa por toda la teoría de transformadas y transformadas inversas. La transformada de la segunda derivada, recuerde que daba s cuadrado por x de s. Luego seguía un menos s de x0 menos x' de 0, pero nótese que esas dos condiciones valen 0, así que esos términos ni siquiera los voy a agregar. Ok, por ese motivo, porque los términos asociados a x de 0 y x' dan 0. Más la transformada de x de t daría x de s. Luego, aquí aplicas la teoría de lo que te acabo de explicar. Sacas el 3 y tomas la transformada de la función delta. Y recuerde que cuando era en 0, la transformada de la función delta quedaba ya a la 0, que es 1. Entonces queda simplemente 3 por 1. Y esto que está aquí se calcula con el primer teorema de traslación, que quedaría menos e a la menos 2 pi s por la transformada de Laplace de la función que tiene a la par el Heaviside, pero esa función hay que cambiar las t por t más 2pi. Entonces, si uno dice, profe, si yo hago esa sustitución, aquí lo que me queda es seno de t. Es correcto. Entonces, quedaría s cuadrado más 1, aprovechando de una vez para sacar a factor común el x de s, y en la derecha me quedaría e a la menos 2 pi s dividido entre s cuadrado más 1. ¿Por qué s cuadrado más 1? Porque justamente aquí lo que me queda es la transformada de Laplace del seno de t.
y la transformada del seno de t es 1 entre s cuadrado más 1. Luego paso a dividir, entonces me queda que x de s sería 3 entre s cuadrado más 1 menos e a la menos 2 pi s entre s cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Ves? Y ahí ahora aplico la transformada inversa. Tomando la transformada inversa al x de s me dará x de t. La transformada inversa de esta expresión sería 3 veces el seno de t. Y aquí recuerden que cuando hay la presencia de una exponencial de ese tipo es la forma inversa del segundo teorema de traslación. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda el Heaviside de t menos 2pi multiplicado por la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Y cuando yo tenga esa transformada, de acuerdo con el teorema de traslación, tengo que cambiar todas las t por t menos 2pi. ¿Ves? Por t menos 2pi. Entonces, ¿qué es lo que falta para terminar el ejercicio? Lo que faltaría para terminar el ejercicio sería simplemente calcular esa transformada que está aquí adentro. De hecho, voy a adelantar un poco para efectos de no, o sea, ya voy en una etapa del curso en que tengo que comenzar a asumir ciertas cosas. O sea, yo tengo que asumir, por ejemplo, en este momento, que usted sabe claramente cómo calcular esta transformada inversa. Por ejemplo, que usted diga, voy a ir a Wolfram y voy a hacer fracciones parciales, o cosillas así. Cuando usted hace esa transformada inversa, esa en particular le va a quedar. Vamos a ver si tengo apuntadillo por aquí. Le va a quedar sen de t dividido entre 2 menos t por el coseno de t dividido entre 2. O sea, cuando usted calcule esta de aquí adentro, le va a dar eso. Obviamente me hace falta hacerle la traslación. De todos los t hay que trasladarlos a t menos 2pi. ¿Ok? Y por lo tanto ya estamos listos para dar la respuesta. La respuesta es que el x de t es 3 veces el seno de t menos el heaviside de t menos 2pi y hay que hacer la traslación, aunque me parece claro para todos ustedes que la traslación no hace falta hacérsela ni al seno ni al coseno, porque como tanto el seno como el coseno, las dos son funciones periódicas de periodo 2pi, a la hora que yo la traslado 2pi, sigue siendo la misma función. Entonces, conclusión, este primer término no hace falta hacerle nada. Aquí, por supuesto, sí. Sí hay que trasladarlo a t menos 2pi. Y el coseno, como es de periodo 2pi, lo acabo de explicar, tampoco hace falta hacerle la traslación. Pues. Y así como está, entonces, esta que está aquí sería la respuesta del ejercicio. Si básicamente la pregunta lo que dice es que halle, como puedes ver arriba, dice halle la ecuación del movimiento del peso. Esta es la función que está modelando ese movimiento. O sea, esa es la función que está modelando ese movimiento. ¿De acuerdo? Recuerden por aquello a nivel de repaso que esto al fin y al cabo esto es una función a trozos. Voy a meter aquí un momento. Voy a insertar una página. Esta cosa que está aquí es una función a trozos. O sea, esto que yo acabo de averiguar. Entonces, usted no tiene que perder la perspectiva que esa función es una función que antes, o sea, lo que dice ahí es que antes, mientras que estoy antes de los 2pi segundos, lo único que queda de toda esa función es esta parte que está aquí, sería 3 seno de t, si eso pasa, porque este heaviside valdría 0. Y pasado los 2pi segundos, o sea, si ahora más bien estoy con t mayor o igual a 2pi,
esta parte vale 1. Entonces, esto es un menos que usted distribuye. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Lo que quedaría después de los 2pi segundos sería 3 por el seno de t menos sen de t medios, ajá, más t menos 2pi multiplicado por el coseno y dividido entre 2. ¿Ves? Esto que está aquí arriba significa esto. Yo creo que para todos es bien claro. ¿Por qué hago el comentario? Porque a ustedes le pueden hacer ahora otras preguntas. ¿Preguntas de qué tipo? Que le digan, por ejemplo, ¿a cuánto se encontraba la masa después de 2 segundos? Entonces usted tiene que saber que 2 segundos cae aquí, por lo tanto habría que evaluarlo aquí. 3 por el seno de 2 y ya averiguas cuánto es y esa es la distancia a la cual está de la posición de equilibrio. Si a mí me dijeran, ¿a cuánto está la masa de la posición de equilibrio a los 8 segundos? Bueno, 8 segundos ya caería en esta condición, por lo tanto habría que evaluarla aquí. Que por cierto, es bastante evidente que estas dos expresiones se pueden simplificar en una sola, ¿verdad? Y más importante, ojo, imagínese que le digan a usted en este momento, dígame cuál es la velocidad de la partícula a los, qué sé yo, 4 segundos. ¿Cuánto es la velocidad la velocidad de la partícula? No, en este caso la velocidad de la masa a los 4 segundos. Entonces, a veces los estudiantes con ese tipo de preguntas se ponen nerviosos, pero uno dice, pero es que no, si te están diciendo que calcule la velocidad a los 4 segundos, usted lo que tiene es que fijarse cuál criterio está vigente en los 4 segundos. Y en 4 segundos estoy aquí. Por lo tanto, usted lo que tendría es que derivar esta expresión que está aquí nada más y la derivada, que es 3 coseno de t, la evalúa en 4 segundos y ya obtendría la velocidad. ¿Ves? Las funciones a trozos se van derivando a trozos. Eso es lo que quería aportarle adicional a este ejercicio, que nadie me lo está pidiendo, pero es como un adicional para poder extender la explicación. ¿De acuerdo? Entonces voy a dar un margen para poder pasar a otro ejemplo, por aquello que haya alguna pregunta. Ok. Esto que acabo de hacer en este problema, así son todos. Entonces vamos a ver si es cierto y si podemos hacer este de la misma manera. Dice, ya le dije que estos 3 problemas que estoy haciendo los tomé del folleto de Sarai, por lo tanto todos asumen la posición ya ampliamente discutida que tiene ese folleto. Dice, un cuerpo de 32 libras estira un resorte 8 pies. Entonces yo tendría que el peso es 32, el estiramiento inicial serían 8 pies y por lo tanto de ahí se ve que la constante del resorte tiene que ser 4. ¿Ok? Dice, estando en el cuerpo en la posición de equilibrio y en reposo, recibe un golpe súbito hacia arriba. ¿Ves? Ese hacia arriba o ese abajo, pues obviamente hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque en este caso, como ese folleto asume que esta es la posición, entonces decir hacia arriba implica que va a generar una compresión. Entonces, si yo estoy modelando el problema, el modelo propiamente usaría una masa otra vez unitaria, porque el peso es de 32 libras. Vuelvo a utilizar una masa unitaria. ¿Ok? Si yo sigo leyendo el problema, observen que al puro final dice que sobre el sistema actúa una fuerza de amortiguamiento igual a 4 veces la velocidad instantánea. Entonces significa que este es un problema que sí tiene amortiguamiento. Entonces sería más 4 veces x'. Y como la constante del resorte es 4, entonces sería más 4x de t. Y ahora, esto es lo clásico. Usted esto viene súper acostumbrado, acostumbrada del segundo parcial. Lo que se agrega ahora son las fuerzas externas. ¿Ok? Entonces, en particular, la historia del golpe. Nuevamente dice, estando el cuerpo en la posición de equilibrio y en reposo, recibe un golpe súbito hacia arriba que le imparte instantáneamente 3 unidades de impulso lineal al sistema. Entonces, ¿cómo agrego eso a la ecuación diferencial? Sería menos
3 veces delta de t. Eso automáticamente implica que es hacia arriba, porque en el modelo clásico este es una compresión del resorte, entonces tengo que ponerlo negativo. ¿Y por qué pongo delta de t? Porque es en t igual 0, es en 0 exactamente. Y si sigo leyendo, dice, hay una fuerza externa dada por E a la 2pi menos 2t, la cual se activa en t igual a pi segundos. Entonces, significa que tengo que agregar la fuerza exponencial E a la 2pi menos 2t y multiplicarlo por el heaviside de t menos pi. Porque justamente esa fuerza está apagada hasta los pi segundos. En los pi segundos ya se activaría. Y nuevamente, el golpe se le dio a los 0 segundos. O sea, el objeto estaba completamente en reposo. Así que en este problema también sucede que la posición inicial es en 0 y que la velocidad inicial también es 0. ¿Ves? Entonces, ya de aquí en adelante es donde ya empezaríamos con el juego de aplicar la transformada. Entonces, adelantando un poquito el problema sin que eso implique que lo vayamos a terminar para no caer en tanta redundancia. Entonces, si yo aplico la transformada, cuando las condiciones iniciales son en 0, todo sale muchísimo más, pues sale muchísimo más rápido, ¿verdad? Que es lo clásico. Entonces, la transformada de este x segunda sería s cuadrado, x de s, nada más. Ok, ya sabemos que la condición luego seguiría menos s, x de 0, menos x' de 0, pero valen 0. Luego, más la transformada de esta expresión, vamos a lo mismo, es un s por x de s más bla, 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 pero todo ese bla, bla, bla vale 0. Entonces, lo que queda simplemente es 4s por x de s. Y aquí me quedaría más 4 veces x de s, que sería la transformada de esta expresión. Ahora, aplicándole transformada a la función delta con s menos 3, daría menos 3. Y aquí, nuevamente, se genera una transformada que mejor la voy a escribir. Es la transformada de, vea que tiene el heaviside de t menos pi. Y esto está acomodadito al revés. Esta cosa hay que acomodarla, que son detallitos que con la práctica usted va viendo. Este exponente hay que acomodarlo como, hay que acomodarlo como e, sacando un menos 2 y me queda menos pi. En el momento que yo hago eso, yo lo que estoy generando es que esta exponencial esté trasladada al mismo lugar a donde está escrito el heaviside, y por lo tanto, la aplicación del segundo teorema de traslación sería inmediata. ¿Ok? Que ya la voy a hacer. En esta, nótese que si saco el x de s a factor común, lo que me queda es un polinomio cuadrático, es s cuadrado más 4s más 4, que es una fórmula notable. Y en la parte de la derecha, aplicando el teorema de traslación, esto quedaría e a la menos pi s por la transformada de Laplace de e a la menos 2t nada más. ¿Por qué e a la menos 2t? Porque recuerden que cuando yo aplico el segundo teorema de traslación, yo tengo que venir a la expresión que está aquí y cambiar la t, cambiarla por t más pi. ¿Por qué t más pi? Porque aquí el punto donde está expresado el heaviside es en pi. Y cuando yo vengo aquí, cambio esta t por t más pi, los pi se cancelan y quedaría nada más la t. Por eso es que escribí aquí e a la menos 2t. Y bueno, no sobra decir que si ese tipo de detalle usted lo ve medio, uno dice, profe, eso me cuesta un toque, significa que eso es un indicador que te falta un poco de práctica en la teoría previa. O sea, es que este tema es demasiado acumulativo. Cuando ya llegas a los problemas, tenés que tener un muy buen manejo de toda la teoría previa. ¿Ok? Bien. Entonces, de aquí lo que me queda es x de s por s más 2 al cuadrado igual a menos 3 más e a la menos pi s. Y la transformada de esta expresión es 1 entre s más 2, aplicando el primer teorema de traslación. Entonces aquí queda un s más 2. Y por lo tanto ya encontré el x de s. Pasando a dividir, me quedaría menos 3 entre s más 2 al cuadrado más e a la menos pi s entre s más 2 elevado
a la 3. Y ahí estoy listo, cosa que tampoco es que es trivial, pero ahí ya estoy listo para aplicar la transformada inversa. Esa transformada inversa es casi, casi directa, siempre y cuando uno tenga cierta práctica. ¿Ves? Por ejemplo, aplicando transformada inversa, esto sería, aplico transformada inversa. Entonces me quedaría x de t. Y en la parte de acá, aplicando transformada inversa, sería la transformada inversa de, recuerden que hacemos visible la traslación, haciéndole ahí como los pasillos. Y esto sería la transformada inversa, que por culpa de esta exponencial, recuerde que genera un heaviside, entonces sería heaviside de t menos pi por la transformada inversa de la expresión 1. Esta tienen que tenerle demasiado cuidado porque la notación es pesadísima, así que pongan mucha atención. ¿Ok? Pero recuerden que cuando yo tengo todo eso, por culpa del primer teorema de traslación, tengo que trasladar las t a t menos pi. Vea qué notación más engorrosa. Es ligeramente complicada, así que tienen que tener muchísimo cuidado con esas notaciones. ¿Ves? Aquí esto lo que estoy haciendo es haciendo visible la traslación que está por acá, y esta traslación tengo que hacerla por culpa de esta exponencial que me obliga a poner el heaviside y generarle esta traslación a la transformada inversa. Entonces, son dos procesos que hay que llevar con calma. Vamos. Por culpa de esta traslación, tengo que poner un e a la menos 2t. O la transformada inversa solo de esa expresión. Y la transformada inversa de esa expresión daría menos 3t. Ya tengo ahí la primera parte hecha. Y luego sí que el heaviside. Y esta sí hay que llevarla con más cuidadito porque lo primero que tengo que hacer es jugar aquí adentro. Entonces, por culpa de este S menos 3, tendría que poner un E a la menos 3t. Y Profe, y no es muy, menos 2. puse menos 2, vamos a ver. Sí, muchísimas gracias, es correcto. Es el mismo toque entonces. Aquí sería menos 2. Y ahora entonces le tomaría la transformada inversa solo a esta expresión. Y la transformada inversa de esa expresión es un medio de t cuadrado. Pero a eso le faltaría trasladarlo, las t trasladarlas a t menos pi. ¿Ves? Entonces, si ya yo le digo a usted cuál es la respuesta al ejercicio, la respuesta al ejercicio es que el x de t es menos 3t por e a la menos 2t más el heaviside de t menos pi, y ahora le tengo que aplicar la traslación a esta expresión. Entonces me quedaría e a la menos 2 por t menos pi por t menos pi elevado al cuadrado y todo dividido entre 2. Y ahí estaría la respuesta del ejercicio. ¿Ves? Y yo sí estoy completamente de acuerdo con ustedes en algo, que yo sé que no me lo dicen, pero sé que lo están pensando. Usted puede decir, profe, la formulación es súper sencilla porque es idéntica a como lo hacíamos en el segundo parcial. La diferencia es que le estás agregando el heaviside y el delta cuando hay un golpe o cuando hay una fuerza externa que se agrega. Lo que es complicado es resolver propiamente la ecuación diferencial. Esa apreciación es correcta. El problema es que la resolución de la ecuación diferencial depende que uno tenga demasiada práctica tomando transformadas inversas. Ahí, bueno, no solo transformada inversa, transformadas y transformadas inversas. Entonces, mi consejo es que usted tiene que tener muchísima práctica en los temas previos antes de metérsele a estas aplicaciones porque las soluciones son muy extensas. ¿Ok? Lo hago un poquitico más grande por aquello que haya alguna duda, sino para pasar a discutir otros detalles. Ok.
lo mismo para ver si quedamos convencidos de que uno dice, sí, es que son iguales. Lo que tengo que es que tener cuidado con la aplicación de la inversa. De la, ¿cómo se llama? De las transformadas y transformadas inversas. Vea, dice, un peso de masa unitaria está sujeto al extremo de un resorte cuya constante es 1. Ya con solo eso, podemos ir montando nuestro modelo. Con solo eso. Como la constante es 1, me quedaría x segunda de t de una vez. La constante del resorte es 1, así que tendría que sumar el x de t. Dejé el espacio aquí por si hay que meter amortiguamiento, porque todavía no lo he visto. ¿Ok? Voy a seguir leyendo. Dice, cuando el peso se encuentra en reposo, se aplica al sistema una fuerza externa dada por E a la menos T. Vea que lo que está diciendo ahí es que la fuerza inicia desde el inicio. No en 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos, no, es desde el inicio. Entonces, esa fuerza externa, usted simplemente la agrega aquí al sistema como E a la menos T, nada más. No se le pone un heaviside a la par, porque recuerde que el heaviside se agrega para usted mantener la fuerza apagada un cierto tiempo, hasta que llegue un instante. Pero resulta que acá la fuerza dice que inicia desde cero, entonces no hace falta poner un heaviside. Y luego, siguiendo, dice, si la resistencia que el mecanismo pone al movimiento es igual al doble de la velocidad instantánea, ahí está el amortiguamiento, entonces sería 2 veces x'. Ok. Y si adicionalmente en el instante t igual a 1, el peso recibe un golpe seco desde abajo que le imparte instantáneamente 3 unidades de momento lineal. Le repito que en este caso, este folleto siempre asume que el resorte está así. Entonces, si el golpe es desde abajo, entonces significa que va a generar una compresión. Entonces, tengo que ponerlo negativo. Sería menos 3 veces. ¿Ves? Y lo bonito es que aquí no es un delta de t, porque el golpe no pasó en 0, sino que pasó en 1 segundo. Por lo tanto, sería 3 veces delta de t menos 1. Pues ahí estaría el modelaje. Y las condiciones, uno dice, profe, ya se parte desde el reposo. Entonces, x de 0 es 0. Y adicionalmente, ve que no dice, en ninguna parte dice que se le da una velocidad inicial. Entonces, uno dice, profe, ¿por qué es que el resorte se mueve? Se mueve porque dice que cuando el peso se encuentra en reposo, se aplica una fuerza externa dada por... Es la fuerza externa la que genera el movimiento. No hay ninguna velocidad inicial que uno le esté impregnando al sistema por su cuenta. Entonces la velocidad inicial igual se va a asumir 0. No quiere decir que en todos estos problemas las condiciones iniciales siempre sean 0 y 0, pero es lo clásico. ¿Por qué es lo clásico? Porque si usted comienza a poner condiciones iniciales diferentes de 0, complica muchísimo más el ejercicio porque ya hay un montón de expresiones que no desaparecen. Y si los problemas que he estado resolviendo por sí solos son complicados, si ya le agrego condiciones iniciales, pues entonces obviamente se complican un poquitico más. ¿Ok? Entonces, esta es la formulación y la resolución de ese problema seguiría exactamente el mismo desenlace que le acabo de explicar. O sea, ya usted sigue aquí, tal vez lo adelantamos un poquito. Sería s cuadrado x de s, como son condiciones iniciales iguales a 0, no pasa nada, lo dejo hasta ahí, más 2s x de s, que sería la transformada de Laplace de esto, más el x de t sería x de s. Si hago la advertencia, recuerden que la transformada de una segunda derivada da s cuadrado por x de s menos s x de 0 menos x' de 0. O sea, estas expresiones van. Lo que pasa es que aquí valen 0, por eso no lo pongo, pero tenga cuidado que de pronto usted está resolviendo un ejercicio de otra cosa y se enreda y no comienza a poner esto, ¿no? Estas expresiones hay que ponerlas, porque si yo le dijera a usted que x' de 0 vale 5, pues entonces aquí iría un 5. No puedes decirme que vale 0. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso, que no sientan que es que yo lo estoy omitiendo porque quiero, es que lo hago porque las condiciones iniciales me lo permiten. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, quitando eso, de acuerdo con esa observación, le aplicaría la transformada de Laplace al e a la menos t, que es 1 entre s más 1. Y la delta me quedaría menos 3 veces. Sería, recuerde que la delta era e, la transformada de t menos t0. De la delta en t menos t0 daba e a la menos s por t0. Y aquí el t0 vale 1, entonces quedaría e a la menos s. Esa sería la transformada de Laplace de esta expresión. Y de aquí, sacando el xts a factor común, quedaría s cuadrado más 2s más 1 igual a 1 entre s más 1 menos 3 veces e a la menos s. Y esto es primera fórmula notable, eso es un s más 1 al cuadrado. Entonces quedaría x de s igual a 1 entre s más 1 elevado a la 3 menos 3 por e a la menos s dividido entre s más 1 elevado al cuadrado. Esto es s más 1 al cuadrado y lo mandé a dividir. Y de aquí en adelante lo que seguiría es la historia de aplicar transformadas inversas. De hecho, ahí la tenemos súper cerquitica, porque si aplico la inversa, si aplico la inversa, entonces me quedaría x de t, la inversa de esta expresión, entonces me quedaría transformada inversa de 1 entre s a la 3, que en algún momento de su vida lo evaluaron en s menos 1. Y esta otra que está aquí, me obliga a poner un heaviside. Entonces me quedaría menos 3 veces el heaviside de t menos 1 por la transformada inversa. Esto es parecido al anterior, es el mismo enredo. La transformada inversa de 1 entre s cuadrado, que en algún momento lo evaluaron en s menos 1, y por culpa de la forma inversa del segundo teorema de traslación, esta expresión hay que evaluarla. Ya no me ocupo aquí. Así que voy a jalarlo para poderlo escribir. Entonces, todos los t hay que evaluarlos en t menos 1. Entonces, ¿quién sería el x de t aquí? Y pues por culpa de esta expresión tengo que poner e a la menos t por la transformada inversa de esta expresión que está aquí, que sería 1/2 de t cuadrado. Listo, ahí ya tenemos una. Menos 3 veces el heaviside de t menos 1 por, y aquí juego adentro. Jugando adentro, la de adentro quedaría e a la menos t por t cuadrado. Esta. Y esa me hace falta aplicarle el efecto verde. El efecto verde es cambiar todas las t por t menos 1. Entonces estamos listos para dar la respuesta del ejercicio. La respuesta es que el x de t es e a la menos t por t cuadrado dividido entre 2. Menos 3 veces el heaviside por e a la menos t menos 1 por t menos 1 al cuadrado. Listo, esta es la respuesta al ejercicio. Porque lo que me estaban preguntando justamente era la posición, ¿verdad? La posición en cualquier tiempo, y eso es lo que yo estoy averiguando aquí. Ya de en adelante lo que seguiría es la interpretación, que le digan a uno que a cuánto está desplazado 2 segundos después de que empezó el movimiento, cuánto está desplazado de la posición, que cuánto es la velocidad, o sea, todas esas cosillas adicionales de interpretación que le piden a ustedes, que es eh, simplemente evaluar. ¿Ok? Bien. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Los problemas de este tipo, pues obviamente ustedes lo pueden reforzar incluso con el libro aquel donde practicaron lo que es movimiento vibratorio para el segundo parcial, pues podrían aprovechar también para practicar esto, tomando en cuenta que en el folleto de Sarai todos vienen como en esa posición, ¿verdad? Que todos están como guindando, pero yo creo que en realidad, con la madurez que ya ustedes tuvieron que haber alcanzado en el segundo parcial, yo creo que ya no, eso no es ningún problema. Ya ustedes, si quieren, pueden practicar solo con el de Sarai, y pues si a ustedes un problema se lo ponen al revés, ya uno sabe que nada más sabe que estirar es positivo y comprimir es negativo, eso es todo. Así de sencillo. Bueno, entonces, la última parte
que le voy a dedicar al curso, voy a hablar un poquito de transformada de una función periódica. Hago la advertencia que voy a hacer esta parte con doble finalidad. Una es que conozcan el tema, no entra en el examen. Eso no entra en el examen, pero podría ser que ustedes lo vayan a necesitar en algún curso de ingeniería. Y lo otro es que voy a hacer este ejemplo. Y pues podría ser que un ejercicio como este, digamos que usted tenga que resolver algo, que traiga gráficas así o lo que sea, y que de pronto le dice, profesor, no supe hacerlo. O sea, como que no supe hacerlo. Entonces es para practicar un poquito con calcular transformadas de Laplace cuando vienen gráficas, por ejemplo. Entonces, bueno, lo primero es eh, hablar un poquito, aunque sí estamos claros en todas que propiamente funciones periódicas no entra en el examen, ¿verdad? Ya la materia de examen finalizó en la página anterior. Estos problemas de movimiento vibratorio, ahí ya termina la materia del examen. Bueno, recuerden que las funciones periódicas, es lo que quiero contarles un poco. Las funciones periódicas tienen pues el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Que hay un comportamiento que se va repitiendo. Es un comportamiento que se va repitiendo. Entonces, las funciones periódicas, la idea es que una función es periódica, vamos a apuntarlo por aquí. De hecho, vamos a correr esto un poquito para abajo para tener campo para trabajar. La idea de las funciones periódicas es que si usted tiene f de x, ajá, f de x es igual a f de x más p, y esto es cierto para cualquier x en el dominio de la función, ¿sí? Y p es el mínimo valor positivo que lo cumple, que cumple la igualdad. ¿Por qué hago esta observación? Porque, por ejemplo, piensen en la función seno. El seno de x es lo mismo que el seno de x más 2pi. Pero si en lugar de poner 2pi, ¿puedo poner 4pi? Sí, sí puedo poner 4pi. Puedo poner 6pi, 8pi. Y todas esas igualdades valen. Pero si yo le digo a usted de todos los múltiplos de 2pi, ¿cuál es el menor? El menor es 2pi. Entonces, aunque hay muchos valores de P que cumplirían la igualdad, el mínimo de todos esos valores es 2pi. Por ese motivo es que 2pi es el periodo de la función seno y lo mismo pasaría con la función coseno. En el caso, por ejemplo, de la tangente más bien tiene periodo pi. Entonces, la tangente de x es lo mismo que la tangente de x más pi. ¿Ok? Entonces, este valor es el mínimo valor positivo que cumple la igualdad. Entonces, adaptándome a la notación que tengo aquí arriba, entonces, si t es mayor que 0, aquí en lugar de utilizar p para el periodo, están utilizando t mayúscula. Entonces, lo que me dicen es que si yo tengo una función periódica que tiene periodo 2pi, que tiene periodo, perdón, t, entonces, para calcular la transformada de Laplace de una función como esa, lo que hay que hacer es simplemente aplicar esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular la transformada de Laplace de una función periódica de periodo t. ¿Ok? Recuerden que la definición de la transformada de Laplace le dejaste aquí la integral de 0 a más infinito. Pues lo que está diciendo esta fórmula es que para funciones periódicas no es necesario integrar de 0 a infinito. Es suficiente con integrar de 0 al periodo. Entonces, por ejemplo, la función seno, si yo la estuviera calculando con esta fórmula, sería suficiente integrarla de 0 a 2pi. Con eso sería suficiente para uno calcular la transformada de Laplace. Bien, entonces, una pregunta inmediata es, profesor, ¿y esta fórmula por qué es cierta? En realidad no es difícil de justificar porque esa fórmula es cierta. Observen que si yo tengo la transformada de f de t, donde esta función f es periódica de periodo t,
Entonces, por definición de transformada de Laplace, esto sería la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t. Esa sería la definición. Y esta integral, por propiedades de la integral, yo la puedo separar como la integral de 0 a t. Ajá. La puedo separar como la integral de 0 a t. Y luego de t a infinito. ¿Ok? Entonces, integro de 0 a t y de t a infinito. Separé esos por propiedades de la integral. Y esta segunda integral que está aquí, entonces vea lo que voy a hacer. Entonces, lo que yo llevo es que la transformada de f de t sería igual a esta integral más esa otra. Pero a esta integral que está aquí, le vamos a hacer un cambio de variable. Le voy a decir a ustedes, y hasta aquí esto me va a permitir repasar algunas cosas de dudas que me han presentado ustedes en exámenes, que están haciendo ejercicios del GAP y que me mandan preguntillas, ¿verdad? Entonces, cuando aplican la definición, a veces surgen algunas dudas. Por ejemplo, yo le voy a aplicar a esta integral, le voy a aplicar el cambio de variable u igual a t menos t. Ese cambio de variable le voy a aplicar esta integral. Entonces, la pregunta es en quién se convierte esta integral. Nótese que cuando t pequeña tiende a t, el límite de integración, esta diferencia va para 0. Entonces, significa que este límite de integración, que es t mayúscula, se convierte en 0. Y cuando t tiende a infinito, nótese que si esta t yo la hago tender a infinito, entonces me quedaría infinito menos t, que va para infinito. Entonces, lo que significa es que producto de este cambio de variable, esta integral se transforma en la integral de 0 a infinito. ¿Y qué sigue? Ahora voy a poner e a la menos s t, pero t pequeña ya desaparece. ¿Por quién cambio t pequeña? T pequeña la cambiaría por u más t. ¿Ok? Luego me queda f de t pequeña, que sería u más t. Y este de t, que es el diferencial, nótese que de aquí veo que el du es igual al dt, por lo tanto sería du directamente. Y pues ahí ya casi estamos listos, de ahí casi se ve la fórmula. De ahí casi, lo que falta es un pelito. ¿Por qué? Porque nótese que aquí yo puedo, de hecho voy a hacerlo aquí. Yo distribuyo esto y nótese que la variable de la integral es u. Así que yo puedo sacar de esa integral lo que no tenga u. En particular puedo sacar el e a la menos st de aquí. Y dentro de la integral quedaría la integral de 0 a infinito de e a la menos su por f de u más t. Pero recuerden que f es de periodo t mayúscula. Entonces, el f de u más t lo puedo cambiar por f de u. Esto es porque f es periódica. Estoy aplicando la hipótesis de que la función es periódica. Y ahí ya estamos listos. ¿Por qué? Porque como puedes notar, lo que me está quedando ahí en ese color morado que estoy usando, resulta que esta expresión que está aquí es la definición de la transformada de Laplace otra vez. Así que lo voy a borrar y voy a poner aquí la transformada de Laplace de f de t otra vez. Esta vuelve a ser la definición de la transformada de Laplace. Como usted puede ver, esto es una igualdad donde la transformada de Laplace quedó aquí y también quedó aquí. Entonces, si yo le digo a usted, despéjela, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que agarrar la que tienes en la derecha, se la pasa a restar a la que tienes en la izquierda. ¿Sí? La integral que tenías en la derecha, la dejas exactamente en el mismo lugar. Y si estás despejando, nótese que de aquí puedes sacar la transformada a factor común y lo que le quedaría es la transformada multiplicada por 1 menos e a la menos st. Entonces, de ahí se ve clarito
que obtengo esta fórmula sería, pasándola a dividir, sería 1 entre 1 menos e a la menos st multiplicado por la integral de 0 a t del e a la menos st por f de t de t. O sea, lo que hice fue sacar a factor común la transformada y el factor que quedó lo pasé a dividir. Y esa es justamente la fórmula que está aquí arriba, ¿ves? Esta es la fórmula. Esa es la demostración de la transformada de una función periódica. Entonces, de aquí en adelante, por ejemplo, ahora sí ya voy a ir al ejemplo para ir terminando. Si a mí me dicen, tenga a mano esta fórmula. Ajá. Si a mí me dicen que calcule la transformada de una función periódica, como la que usted está viendo en este momento en pantalla, yo noto que esto es una función en el cual se repite un comportamiento que tira este segmento y el de aquí. Y luego se repite el segmento de arriba y el de aquí. Entonces, lo que usted nota inmediatamente es que este segmento que está aquí, junto con este que está aquí, son suficientes para clonar el resto de la gráfica. Entonces, eso lo que significa es que esto es una función que tiene periodo igual a 2. ¿Ves? Tiene periodo igual a 2. Entonces, si yo estoy calculando la integral, perdón, la transformada de Laplace de esa función, me voy a centrar en los dos segmentos que están en rojo nada más y le aplico esta fórmula que está acá. Entonces, ¿a qué sería igual la transformada de esa función? Me quedaría entonces aplicando el t vale 2. Entonces, aquí me quedaría menos 2s y aquí sería la integral de 0 a 2. ¿Ves? Entonces, el problema se reduce completamente en que usted sepa calcular esta integral. Pero esto es una integral como de cálculo diferencial. Solo es de 0 a 2, no es impropia. De hecho, incluso, usted la va a agarrar por aparte a ella y usted me va a decir, profe, pero ya lo que voy a hacer entonces es integrar de 0 a 1 este pedacito y luego de 1 a 2, porque con eso ya tendría esa integral. Es correcto. Lo único que nos haría falta es construir los criterios de esas funciones. Y aquí es donde es como para repasar un poco esas ideas de matemática general que te podrían salvar perfectamente. Si yo le digo a usted que construye el criterio de esta función, recuerdan que para construir el criterio de una función como lineal es muy fácil, porque yo lo que me fijo aquí, por ejemplo, vean qué cosa más sencilla. Yo no le hago mucha mueca, yo lo que digo es, esta función aquí tiene un delta y que vale una unidad. Esta función tiene aquí un delta x que vale una unidad. El delta y entre el delta x me da la pendiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el criterio de esto? Sería, de esa primera función y1, sería mx más b. Bueno, no utilice x, sino que aquí se usa t, ¿verdad? Entonces sería t más mx más b. Y el b es la intersección con el eje y. Entonces aquí, como está saliendo del origen, entonces sería t más 0. Es decir, la primera función es t, es la identidad. Y la segunda, lo que estoy haciéndolo es rápido, eso es lo que quiero decirles la idea, porque puede ser que algunos de ustedes digan, profe, yo lo hubiera hecho diferente, hubiera hecho, saco este punto y saco este otro, y luego me pongo a hacer que el y2 menos y1 entre x2 menos x1 y bla, 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 y me dice, estás perdiendo tiempo. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Fácil, me vengo, digo, este es el delta y, para este otro, para esto, permítame, para así. ¿Cuánto es el delta y para este otro pedacillo? El delta y sería una unidad. El delta x, una unidad. Pero vea que ahora está decreciendo. Entonces sería pendiente menos 1, porque es el delta y entre el delta x. Quedaría 1 entre 1. Y como está decreciendo es menos 1. Entonces significa que este otro pedacillo es un menos t más algo. La pregunta es quién es ese algo. Bueno, ahí sí podrías utilizar algún punto. Por ejemplo, nótese que este segmento contiene el punto el 1,0. Entonces, uso el punto, a cualquier punto, uso el punto 1,0, en cuyo caso cambiaría la y por 0 y la t por 1. Entonces, de ahí me queda que la incógnita sería 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el criterio?
que la función y2 es menos t más 1. Pues, esa sería la función y2. Entonces, para ya sintetizar, si yo estoy calculando esta integral, yo lo que tendría que hacer para calcular esta integral sería calcular la integral de 0 a 1, y de 0 a 1 usaría este criterio, que sería usar a t. Más la integral de 1 a 2, y en el siguiente pedazo la función f que usaría sería a menos t más 1. ¿Ves? Y ahora, ¿cómo termino el ejercicio? Pues simplemente calculo esta integral que está aquí, calculo esta, y ustedes tienen hasta la ventaja que la pueden hacer en Wolfram, si quiere, o las integran a mano. Estas son integrales que se hacen por partes. El detalle entonces es que yo calculo estas dos integrales y ya, porque simplemente toda la respuesta al ejercicio sería 1 entre 1 menos e a la menos 2s por lo que den esas dos integrales. La suma de estas dos integrales es lo que va aquí, y ese sería el resultado de la transformada. Hago la observación porque si usted, por ejemplo, lo ponen a calcular, qué sé yo, en un curso avanzado, calcule la transformada de Laplace de una función como esta, usted eso no lo puede hacer en Wolfram, porque como le dice a Wolfram, vea, le estoy metiendo una función periódica que se repite tal cosa, eso no te lo puedes decir. Usted tiene que fabricar cosas. Entonces, al fin y al cabo, yo lo que acabo con esta fórmula es fabricar la transformada a través de esta fórmula, y lo reduje el problema a calcular estas dos integrales, y usted a Wolfram sí le puede decir que le calcule estas dos integrales. Las dos integrales las calcula, las pone aquí, y ese sería el resultado del ejercicio, que sería la transformada de la función periódica. Entonces, quería que por lo menos conocieran esta parte de cómo se trabaja con funciones periódicas, aunque es algo que usted no se va a topar en el examen. Y quería que también, pues, que sean un poquito ágiles cuando trabajan con gráficas así, ¿verdad? Que sepan cómo calcular pendientes y todo de manera rápida, sin necesidad de estar haciéndolo como lo hacen en matemática general. ¿De acuerdo? Eso es lo último. Con esto terminamos completamente el curso.